Con la misma incertidumbre en la mirada, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de... Hoy en nuestra última entrevista estamos con Alberto Madrazo. Muy bien. ¿Te podemos decir Beto? Me pueden decir. Perfecto. Bueno, ¿quién va a arrancar? Bueno, Beto, nosotros te vamos a hacer un par de preguntas y vos lo que no quieras responder nos decís y saltamos, tipo, pasamos a otra pregunta. Bueno, cuando comenzó la guerra, ¿fuiste convocado o te ofreciste voluntariamente? No, estaba haciendo servicio militar ya desde hacía un año. En esos días me iba de baja, ya terminaba mi periodo. El 16 de abril yo me iba de baja. Y bueno, no me fui de baja. Así que ahí fui. Yo estaba siendo soldado en ese momento. ¿Cuántos años tenías? Pasó hace tanto. 19, me parece que ya me cumplí 19. ¿Te sentías preparado física y mentalmente? No sé si lo pensé en ese momento. Sí tuvimos una buena instrucción militar. Quizás, según algunos superiores que tuvieron otras generaciones de soldados, tuvimos más instrucción militar. Pero para la guerra nadie está preparado hasta que te cayó la primera bomba cerca. Hay tantos soldados como suboficiales y oficiales se dan cuenta qué es verdaderamente ser un soldado. Hasta ese momento no hay nada que te haya preparado lo suficiente. ¿Y cuál fue la noticia? Vos te dijeron que iban a, como por ahí nosotros contaban, recuperamos las Malvinas y hay que estar ahí, vamos a una guerra. ¿Cuál era el primer panorama? Como les contaba, estábamos en instrucción. Se estaba preparando la clase 63, que es la que nos seguía a nosotros. Y de pronto nos enteramos de la recuperación de las islas. Inmediatamente volvemos al regimiento. Y ahí estuvimos unos días en preparación, acuartelados, es decir, no salíamos del regimiento, estábamos adentro del regimiento. Yo no recuerdo detalladamente, pero me acuerdo dos anécdotas. Una, cuando ya nos confirman que íbamos a Malvinas, que no podíamos salir y pude escaparme unos minutos. Enfrente del regimiento vino mi papá y me despedí de él. Tranquilo. Es por mi viejo que lo perdí, no por otra cosa. Y posteriormente el viaje en colectivo a donde íbamos a tomar el avión, creo que íbamos al Palomar. Y de eso rescato una cosa. Ustedes me preguntaban qué sentíamos en ese momento. Bueno, en el colectivo se iba como que íbamos a la cancha mundial. Claro. No había una conciencia, supongo yo, al menos de lo que yo recuerdo. Íbamos cantando Vamos a Argentina igual si fuéramos a la mundial a la final con Francia. Esa era la atmósfera en el micro, ese que nos llevaba. Eran todos chicos de tu No, edad. todos compañeros míos, es como el curso Claro. del colegio. Una compañía es lo mismo que un curso del colegio. De hecho, teníamos la que tienen ustedes ahora. Así que imagínense ustedes, Claro. pueden un poco entender a la edad, porque teníamos la misma edad que ustedes, que de pronto, bueno, vamos a la guerra, qué sé yo. Nadie, la gente se manifestaba en las plazas, lo igual que para el mundial. No había una conciencia clara o una creencia clara de que íbamos a tener un enfrentamiento armado. Nosotros mismos en Malvinas podemos dividir dos periodos. Ahora digo dos, pero por ahí más adelante reflexionamos y encontramos más. Pero uno es ni bien llegamos hasta que se produjo el primer bombardeo, el famoso bautismo de fuego, ¿no? Que ese fue digamos,
estamos en guerra, o sea, nuestras vidas pueden terminar, en definitiva, íntimamente, ¿no? Y de ahí en adelante hasta que termina, que también hay como subperiodos porque cada vez se va grabando con el tiempo hasta los últimos días de los enfrentamientos cercanos y el final de la guerra. Pero bueno, hasta que no tuvimos el primer bombardeo, digamos, a mí me gusta hasta el día de hoy acampar, porque me encanta salir todavía de mochilero. Hace unos días venimos de viaje en Sagrada, Ricardo lo ha contado, Jorge, Ricardo y yo salimos en moto, recorremos el país, y a mí durante todos esos viajes me tengo que pelear con ellos, que ya están aburguesados, porque me gusta acampar, ¿no? Y a ellos no tanto. Así que fue como yo le escribí a mi vieja en las cartas, le ponía, mira, soy el mochilero que más lejos llegó de la Argentina. Ese era un poco, tampoco lo quería preocupar. Ahora, a partir del primer bombardeo, la conciencia de lo que estaba sucediendo, donde estábamos, ya fue otra cosa, es el 1 de mayo. ¿Y cómo era el ambiente ahí cuando se dieron cuenta después del primer bombardeo? Entre todos, ¿de qué hay de desesperación? ¿Cómo era? Bueno, te voy a contar esa primera noche. Por supuesto que cada soldado lo vivió distinto, porque hemos charlado. Nosotros, y cuando digo nosotros, la parte de mi compañía, que nos tocó un lugar en especial, Jorge y yo compartimos esta vivencia. ¿Qué tarea tenían ustedes? En tu compañía, ¿qué tarea tenían? Yo era el asistente del oficial de intendencia. Intendencia es la sección, o sea, una compañía de 140, vamos a ponerle, se divide en secciones. Ricardo, por ejemplo, Ricardo y Jorge estaban en la sección transportes, o sea, ellos eran choferes de camiones, de jeep, qué sé yo. Y yo en la intendencia es la que provee comida, uniformes, ese tipo de cosas. Las cocinas, están las cocinas que hacen el alimento diario. Y yo como asistente de este oficial era el que recibía la información de cuántas raciones diarias había que preparar, o hacía los inventarios de las cosas que se traían desde el puerto, y porque yo mandaba a la cocina, hoy hay que preparar tantas raciones, o hay tanta comida de tal cosa, o incluso acercar, cuando era posible, esto seguramente después lo vamos a hablar más detalladamente, en camiones acercar a las compañías que estaban desplegadas de infantería, ¿no? Por ejemplo, Ricardo, que estaba en una compañía de infantería desplegada en un cerro, a veces venían ellos a buscarlo y se lo llevaban las bolsas de papa, todo al lomo de soldado, hasta su compañía, un trabajo de esclavos. Ricardo pesaba 20 kilos mojado, y viste, lo cargaban con cosas. En el frío y en el terreno. Exacto, tenía que subir los cerros, por ahí viste, subir, bajar, subir. Y nosotros a veces les acercábamos esas cosas. Íbamos a buscar a Puerto Argentino y teníamos un depósito ahí, que era un galpón donde se esquilaban ovejas. Y después también alcanzamos. Esa era la tarea global que me tocó hacer durante el 99% del tiempo, hasta que vinieron los combates, y ahí yo había sido nombrado desde que salimos como tirador de FAL. FAL es el fusil ese liviano, pero recién me dieron un FAL antes de que me mandaran un poco más adelante, pero vamos a hablar, como tirador, como ya para combatir, digamos, ¿no? Ahí se acabaron las otras cosas. Bien, y entonces tuvieron desde abril que llegaron hasta mayo. Estamos hablando del 1 de mayo. Para ese entonces ya habíamos preparado, habíamos estado en carpas, unas carpitas chiquitas, y habíamos preparado los famosos pozos de Zorro, que según donde estabas se te llenaban de agua más rápido o menos rápido. El terreno es pedregoso, primero está la turba, que son las raíces de
la vegetación que se usa como leña, y después hay piedras, y después encontrabas como una arcilla de color gris, como una plastilina, eso lo recuerdo. Pero bueno, vos hacías el pozo donde podías, supone que vos tenías que, el pozo te tenía que cubrir, es imposible, al rato brotaba agua, y bueno, según la marea, nosotros estábamos muy cerca del mar, no del mar, sino de una bahía de que venía de Puerto Argentino, terminaba justo donde estábamos nosotros. Y eso era una dificultad. Bueno, hicimos los primeros pozos, había un pozo medio grupal, que tampoco era muy pozo, era la mitad bajo tierra, la mitad sobre tierra, y ahí en este primer bombardeo nos refugiamos oficiales, suboficiales y los soldados de esta sección de intendencia, y algunos más quizá, no sé cuántos serían, no sé, una decena, quizá alguna más. Imagínense el paisaje como Tandil, si estuvieron en Tandil, vieron la sierra de Tandil, una cosa así. De pronto, cuando empezaron a bombardear, ¿qué pasa? Nosotros estábamos en un lugar clave, a diferencia de las compañías de infantería que entraron en combate a lo último, nosotros recibimos bombardeos desde ese 1 de mayo hasta que terminó la guerra, todas las noches, así que no dormíamos. ¿Por qué? Porque al lado nuestro había una antiaérea que se activaba con radar, de acá de Mar del Plata, un bitugo le llaman, que automáticamente cuando detectaba un avión en el radar, sonaba una sirena, se colocaba y eventualmente disparaba. Eso era un blanco. Desde el 1 de mayo, ese blanco fue uno de los objetivos de los militares, por tanto lo bombardeaban todo el tiempo. Por lo tanto tampoco dormíamos. Las bombas, ustedes al último éramos expertos en escuchar ruidos, cómo viajaban las bombas. Pero esa primera noche vos sentías, viste, que venían de lejos, boom, boom, y se iban acercando de lado, boom, te caían, viste, sentías que temblaban y empezaban de otro lado. Ese barrido así se fue casi todo el tiempo. A la mañana salíamos a ver los pozos, viste, que producían esta bomba. Pero bueno, esa noche yo me acuerdo que en lo oscuro absoluto se rezaba, ¿vieron? Y mientras caían las bombas se rezaba. Se terminaba el barrido ese y un chiste, y de nuevo, ¿viste? Empezaban a caer las bombas y de nuevo todo, ¿viste? Se rezaba. Y yo en ese momento pensé, fue mi oración. Yo digo, mira Dios, esto de intercambiar oraciones porque no me pase nada, no va para mí, así que yo me encomiendo y que sea, no vuelvo a rezar. Y nunca más volví a rezar y nunca más volví a estar nervioso por ese tema. Es como que sentía como una campana de Dios arriba mío, eso no me pesaba, hasta me molestaba que rezara. Pero bueno, eso fue desde la primera noche. Cuando terminaba el bombardeo, se escuchaban los gritos de algún que otro herido por ahí. Bueno, un subteniente que estaba ahí, pero que era de Arsenales, Martín, hoy vive en la costa, en el municipio de la costa, tomó la ambulancia a él, que no le correspondía, y él salió por lo oscuro a buscar los soldados heridos. Esa fue la experiencia en donde nosotros estábamos, que determinó el antes y el después. Fue para todos, pero nosotros lo vivimos de esa forma. Y yo me acuerdo que tenía un compañero, Olindi, que era un tipo re divertido. Estaba todo el día haciendo chistes. Pero es el tipo que es un payasito que está siempre buscándole la cosa alegre. Y al otro día, que terminó después del bombardeo, nunca más lo vi sonreír. Era el fantasma de Olindi, que uno veía. De esa forma te cambió esa primera noche. Estamos hablando que no tiramos un tiro, solamente una situación pasiva, ¿no? Porque a diferencia de otros eventos, que vos tenés
un enemigo adelante, vos podés, él te tira y vos le tirás, y vos sabés que está ahí. En los bombardeos no, es pasivo, es totalmente... voy a hacer un comentario medio friki lo que voy a decir, pero bueno, vieron que en la física cuántica se dice que una molécula puede estar y no estar al mismo tiempo. No sé si alguna vez escucharon hablar de las experiencias. Bueno, yo cuando escuché eso de la física cuántica, yo pensaba, bueno, estar frente en un bombardeo de esta es como estar vivo y no estarlo en el mismo momento. Sí, por eso, sí. Vos vivís entre paréntesis esa, ¿viste? Estás y no estás, pero si te cayó, desapareció. Esa fue la experiencia, que yo creo que es lo más dañoso, ¿no? Porque eso se prolongó por todo el resto del tiempo hasta que terminó la guerra. Esto lo vivimos los que estábamos en estos lugares, porque bombardear no dormimos más. Pero vos tenías que hacer guardia en la noche. Y entonces vos estabas ahí afuera y veías, viste, que trazaban la bomba, pum, caían, pam, pam. En las últimas noches, la última noche en particular, yo decía, si esto no fuera que nos están matando, qué espectáculo hermoso. Y esto lo comenté hace unos días y Jorge pensaba lo mismo, yo lo mismo. Vos veías Sí, todo el cielo de de cosas que pasaban, ¿viste? Eso así más o menos lo que recuerdo de ese 1 de mayo. Sí, que lo que vos decías, que un bombardeo no tenés a nadie a quien tirarle, a quien esperar a ver dónde caía eso. Eso ocurrió, esos enfrentamientos ocurrieron más adelante en otras zonas. En el caso del Regimiento 7, en el que estábamos nosotros, la compañía B, seguramente escucharon hablar del combate de Montenegro. Bueno, ellos ahí tuvieron, como diría mi amigo Luis, que también viaja junto con nosotros, el infierno, él le llama la noche del infierno. Pero bueno, es otra cosa totalmente distinta también. Ahí ves también lo fugaz de la vida. Y no sé, pienso que la adrenalina y todas esas cosas hacen que uno reaccione de una forma u otra. Es la parte más dura, digamos, en ese momento. Para mí fue, por ejemplo, un momento duro. Ya estábamos replegándonos a la nuestra, porque la verdad que el que fue mi oficial, el que yo era asistente, y su gente se fueron, quedamos solos con otro grupo que nos veníamos replegando solos y volvimos solos a Puerto Argentino. Esto es una parte que tampoco cuento nunca, pero bueno, mis amigos lo saben. Y el que estaba contando acá era el que nos replegando. Nos estábamos replegando solos y ahí veía a los soldados que bajaban que habían estado más adelante, ahí veías los primeros síntomas de estrés postraumático, la forma enajenada, ¿no? Como veían la cara, la famosa cara de la Villarra, no sé si alguna vez escucharon hablar, pero busquen fotos y se van a dar cuenta. Ahí yo vi a algunos soldados con esas características en ese momento. Pero es otra experiencia esa. Sí, como Eso decíamos, hay una guerra para cada uno de los... En ese replegar encontramos un soldado, nos metimos en un pozo así también, medio familiar, y un soldado de otro regimiento, ni siquiera compañero nuestro, una esquirla le cortó la arteria de la pierna, ¿no? O sea, debajo de la rodilla, que ahí tenemos una sola, es decir, ¿no? En el brazo ustedes tienen 2 arterias en el antebrazo, en la pierna tenemos una, por lo tanto, si no cortás el sangrado, te desangrás rápidamente. Y claro, como estaban bombardeando, estábamos en el medio de los bombardeos, bombardeaban los argentinos de un lado y los ingleses de otro, nosotros quedamos en la mitad. Me saco mi paquete de curaciones, le hago un torniquete, qué sé yo, y le digo a un coronel que estaba ahí, tenemos que llevarlo rápidamente al hospital porque se está desangrando. Tenía la edad de usted. Y el tipo me dice, no podemos salir de acá. Bueno, estamos mareando. Entonces le digo a un compañero, Franco Unaz, Walter Franco Unaz, vamos a llevarlo
como sea. Así que nos asomamos del pozo y cuando vimos que más o menos hacía una pausa el bombardeo, lo cargamos, o así, y salimos corriendo por un campo hasta que llegamos al asfalto de la ciudad de Puerto Argentino, del pueblo de Puerto Argentino, que las calles estaban congeladas. Por lo tanto, le hicimos bajar el pie que estaba sano y lo llevamos patinando. Muy cerca una ambulancia pasó, a Francunar se volvió y yo me hicieron quedar en la ambulancia como pensando que yo lo conocía al chico y fui al hospital, que eran unas cartas del ejército, al hospital militar. Y ahí vi, por ejemplo, me tocó ver sí, decenas de gente, el peor de los escenarios, de ver gente de todos los colores de sangre en el piso, los gritos, sobre camillas, heridas de lo que a ustedes se les ocurra. Eso fue lo más duro, porque incluso reconocí gente de mi regimiento, ¿no? Muy heridos, con la espalda llena de esquirlas, laceraciones graves, los gritos, ¿no? El caos de los gritos, y los médicos y enfermeros, viste, viendo a quién atender primero, decidiendo a quién. Eso fue una escena caótica y muy dura. Imagino que eso debe ser muy feo, todo mental, ¿viste? De tener que ver esas cosas. ¿Cómo hacían para mantener la compostura de eso, compañeros o gente que conocías? Se me hace como imposible de pensar. Yo creo que ahí hay cosas previas en la psiquis nuestra, cómo crecimos, cómo nuestra familia nos contuvo, todas esas cosas que nos construyen, nos van construyendo como personas, ¿no? Lo previo, que de alguna forma te dan un punto de apoyo para cómo vas a reaccionar vos en la vida de ir adelante, ¿no? Yo tuve una familia muy contenedora, a la vez tuve un padre que también había sido de la fuerza, por lo tanto hice el servicio militar desde chiquito. Y pienso, uno no está, quizá uno no esté preparado, pero ese bagaje de que a vos te va construyendo tu psiquis, te da, digamos, herramientas de cómo actuar en ese momento y después cómo reelaborar esa experiencia en el resto de tu vida, ¿no? A mí creo que me ayudó mucho eso, pienso, ¿no? Igualmente yo soy de los que no hablo, yo creo que la primera vez que en mi vida que hablo de Malvinas con ustedes ahora, ni siquiera mis alumnos, no he sido docente. Hay generaciones enteras de alumnos míos que nunca supieron que fui a Malvinas. Y de mis hijos, esta conversación que tengo con ustedes, tampoco la tuve. No pero hablas, yo... Sí, ¿no? ¿No hablas porque vos lo querés o porque no crees necesario o porque...? La parte consciente, yo me crié en un barrio de italianos que venían de la guerra y veía cómo sufrieron esas personas que venían de la guerra, los viejos que venían de la guerra, y sus hijos, que eran mis amigos, o los papás de mis amigos. Yo no quise nunca llevarle a mis hijos esa historia, ¿viste? De mi vejeces, vamos a ponerlo así. Es lo que te puedo decir, no fue una decisión voluntaria. Hoy el mundo cambió, yo maduré, cambié, envejecí, y hoy se habla de Malvinas, no estamos hablando nosotros hace un rato, desde hace, no sé, ponele 15 años, ser soldado en Malvinas es bien visto, pero antes nosotros éramos los locos de la guerra. Tanto es así que para tener los beneficios que hoy podemos tener, nadie nos lo dio porque, qué bueno los veteranos de Malvinas. Muchos veteranos se han agarrado a palos con las fuerzas de seguridad, de lo que sea, cuando se ha peleado por un derecho, ¿no? Una pensión como la que percibimos u otros de la medicina, que es escasísima, por cierto. ¿Por qué? Porque nosotros permanentemente estamos expuestos a las secuelas.
Hay una secuela que es una bomba de tiempo, aparte de la física, ¿no? Que puedan haber quedado algunos con pérdida de un ojo, miembro o cosas por el estilo. Pero también hay una secuela psicológica que no prescribe nunca, no vence nunca. Entonces vos estás bien un día no hay una receta. y hay algo que desencadena, ¿no? Por ejemplo, yo te contaba hace un rato de eso que yo, viví muchos años en Italia, hice mi vida, estudié 3 carreras, nunca me aferré al tema Malvinas ni mucho menos. Y no hablaba entonces con veteranos. Cuando vengo a vivir a Pinamar, me encuentro con Ricardo y con Eduardo, que somos un poco los cofundadores de la Asociación de Veteranos. Y tiempo después se suma Jorge, y un día Jorge, esto me acuerdo patente, ¿no? Porque Jorge dice que él hace años que si no tomaba pastillas no dormía. Entonces ahí me di cuenta que no era yo el único que no podía dormir. Yo no tomaba pastillas, pero yo tampoco hasta el día de hoy, ¿no? Y es un síndrome típico nuestro que casi no dormimos un poco, dormimos más. Eso es una... Y ahí en esas reuniones con ellos fui encontrando cosas que yo pensé que eran mías y me di cuenta que eran un poco comunes a nosotros. O sea, cuando fuimos hace pocos años atrás, fuimos a inaugurar el monumento, el mural que hay en Puerto Madryn. Puerto Madryn es la ciudad malvinense más importante quizás de la Argentina, donde nosotros ahí somos como ídolos, una cosa increíble. Y venía en un micro, nos trasladaban de una parte por uno, un desconocido, un veterano desconocido venía para hablar a mí, y él venía diciendo que no se acordaba nada. Y yo recién ahí me di cuenta que no era el único, y esto estamos hablando, no sé, 5, 6, 10 años, 7 años atrás, que no se acordaba de nada. Yo no, la verdad, el 80, el 90% de las cosas que me pasaron en Malvinas no las recuerdo. Algunas las he leído, otras me las ha contado algún compañero, como Jorge, que estaba cerquita mío, entonces, viste, va cerrando cosas, ¿no? Esto pasó así. No me acordaba cómo subí al barco que nos trajo prisioneros, por ejemplo. Yo no tengo más mínimo recuerdo cómo llegué a ese barco. Eso, digamos, son cosas que nos ocurren. La depresión, que muchos sufren o sufrimos, que no siempre son bien comprendidas por el entorno, ¿no? Ahí hay un tema pendiente para nosotros. Quizás percibimos una pensión, pero no hay un seguimiento serio acerca de las secuelas psíquicas, digamos, ¿no? que son tan graves como la física, porque te frenan en una vida productiva, quizás que hayas podido tener. Una persona de 20 años que... se han suicidado más veteranos. ¿Vos crees que es importante eso, que se tenga en cuenta? Yo no lo necesito personalmente. Bien. Lo hubiese necesitado en todo caso de mis hijos, el orgullo de mis hijos. Pero a mí me incomodó toda la vida. Y hasta el día de hoy, cuando nos dicen héroes, a mí me incomoda un montón eso. Es una cosa que como que no... Yo sé que he visto distinto desde allá que de acá, pero a mí me incomodó. Yo le llamo héroes a personas que hicieron, exponiendo su vida, algo por el otro, ¿viste? Y hay un caso, seguramente Ricardo lo debe haber contado, el soldado Gramisi. Yo le conté a mi manera, para resumir un poco el sentido de lo que digo. Este soldado Gramisi era de los mal vistos, era de esos tipos que son de mandarse macanas una tras otra. De hecho había desertado, o sea, se había escapado del servicio militar, pero cuando empieza la guerra, él se presenta. O sea, siendo que había cometido un delito por el cual él iba a ir preso, porque en ese momento, por ser desertor, mínimo 4 años de calabozo le tocaba. Cosa que hoy tampoco
entiende desde la perspectiva de ustedes, ¿no? Pero en ese momento no es lo que nos tocaba. Y él se presenta y lo manda a una compañía de infantería, y en estos ataques finales, en este enfrentamiento cuerpo a cuerpo, digamos, que tienen los soldados, antes de, cuando ya termina la guerra, él, por defender a su compañero en el pozo, se pone su cuerpo delante, porque los ingleses atacaban adentro del pozo, ¿no? Y muere por defender a su compañero que estaba herido, digamos. O sea, fuera del servicio militar, él había sido de lo marginal de la juventud de ese momento, y muere como un héroe. Y yo no me puedo poner, a mí me incomoda la palabra héroe cuando te encontrás con estas historias, ¿no? Yo prefiero llamarle héroes a él. Y bueno, contás que bueno, más allá de... Permiso, Venga. tarde, Nuestro compañero. pero seguro. Anoche tuve el cumpleaños de mi niño. No, ya está. Hola chicos, ¿cómo están? La vergüenza. Tenés un lugar. La vergüenza. Así que se llama. Bueno, espero que haya sido bueno el comentario, si aún no terminado. No sé. Nos contabas que más allá de las incomodidades que te generó posguerra, todo el trato y esas cosas, que pudiste progresar, hiciste tu carrera como hiciste y todo eso. Sentí que te puedes sentir igual de orgulloso de eso Yo sé que le puse, como la mayoría, todas las pilas en la vida. Intenté que Malvinas no me cansara, digamos, ¿no? Creo que al último me cansó. En estos últimos años. Me ha costado algún tema. Yo soy bastante antisocial. No antisocial, pero soy, digamos, de poca vida social. Mi vida social se limita a dos amigos, a Jorge y un tercero que vive en Cañuelas. Digamos, tengo poca vida social, vivo en el bosque, vivo en Caniló y tengo un perro. Y los encuentros de veteranos que solemos tener para comer, nada, no tengo problema con ningún veterano, con nada. Al contrario, yo me la paso bien. Con Ricky y con Jorge viajamos, estamos un mes viviendo juntos. Con Jorge me fui de luna de miel. Después cuento la historia porque fui de Jorge, pero bueno. Y dice, vamos a comer un asado, como hace un rato han dicho en el grupo, vamos a comer un asado. Y yo digo, dale, vamos. Ya no lo digo más igual. Pero a medida que van pasando las horas, me voy autoconvenciendo de que si yo me quedo en casa. Y cuando estoy en grupo, le paso bien, pero en un momento me agarra una vocecita. Hace tiempo veía una entrevista a Cortázar, a quien yo admiro, que a él le pasaba eso. Y dije, él sentía una voz adentro que decía, si vamos a casa a escuchar un poquito de jazz. Y eso me suele pasar y no voy a los asados. Cuando voy la paso re bien. Yo supongo que eso debe ser un poco una secuela, ¿ves? Siendo sido un docente y habiéndola pasado genial con mis alumnos, yo siempre amé la docencia. Creo que hay dos cosas que yo decidí hacerlo. Eso es un tema que tiene que ver con el tema de la palabra heroísmo. A mí la guerra me enviaron. En cambio, ser padre y ser docente las decidí, las elegí. Y también esto, por ahí de la guerra, pero por ahí siendo docente uno está en contacto siempre con gente, Sí. siempre con gente, también por ahí es Yo entendible que llego a uno... casa y siento lo mismo que vos. que uno Y quiera sábado estar- y domingo me invitan, qué sé yo, y a veces lo dudo porque necesito la paz del hogar, porque para Lío está el cotidiano de todos los días. Yo, mira, alumno de todos los niveles. Dos hijos de Ricardo han sido alumnos míos, tanto el mayor como el varón, más grande como la nena. Bueno,
siempre me recuerdan con cariño, siempre me escriben. La mayor parte de mis gimnastas, yo soy entrenador de gimnasia artística femenina, por tanto siempre... Ahí te conozco. Claro. Minera. Tu hija también fue alumna mía. Pero yo agarraba nenas chiquititas, de 3, 4 años, hasta que terminaba su carrera deportiva. Todas, a pesar de que tengo otra carrera, son todos entrenadores de gimnasia. Por lo tanto, quiere decir que algo dejé. Lo hice siempre con amor, más allá del dinero. Nunca puse el dinero como patrón de cambio por lo que yo enseñaba, ¿viste? Así que esa parte siempre me gustó, pero aún así me ha costado volver a reencontrarme personalmente con ellos, por este tema que sale de la ansiedad. Yo creo que es una de las secuelas, la ansiedad social. A veces puedo quedar como mal arreado, pero es algo así. No fui toda la vida así, pero bueno, evidentemente hay algo. Hace unos años a esta parte he sentido un poco ese tema, que me ha llevado incluso a la incomprensión con mi propia familia, ¿no? No todas las familias están preparadas para sobrellevar esto. Quizás es parte de la contención que hemos necesitado, personal, pero también familiar. No todas las esposas, no todos los hijos, no todos los hermanos han sabido cómo lidiar con nosotros, con nuestra... Sí, como nos decía Ricardo una vez, no hay una receta para el después, más que nada porque nadie lo vivió, ni un psicólogo fue a la guerra, ni un psiquiatra, ni la familia, ni nada, Por eso yo les decía, la guerra fue una cosa, pero el posguerra es otra. Y este seguimiento que hace un ratito hablábamos, no lo hemos recibido. Claro que sí, en el momento más inmediato que nosotros hemos formado una familia, hemos trabajado, estamos bien, pero no todos. De hecho, se han suicidado tantos como murieron o más de los que murieron en la guerra. Y eso es un reclamo importante, que no es solamente una pensión. Es el más importante. Claro. Es el más importante. Sí. Yo cuando iba a la universidad trabajé de grabo verificador ingresando a los padrones. Y trabajábamos algunos estudiantes de la universidad con los excombatientes, y te estoy hablando inmediatamente después de la guerra. Y no estaban bien. Había uno que tocaba el clarinete y eso calmaba, porque se ponían a jugar a la pelota, a veces se desbordaban, en el ministerio. Sí, sí. Y lo que los calmaba era el clarinete. El tipo se ponía a tocar y bajaba. Pero no tenían asistencia, eso era lo mirá, más nosotros doloroso. Tenemos 9 años y 8 meses llegando. Mirá. Que estuvimos a la buena de Dios y a la contención familiar. El que tuvo la posibilidad de tener la contención familiar fue el que pudo salir un poco más fácil hacia adelante. Pero hablamos que en Buenos Aires es una cosa, la gente del interior que vive en el medio de la nada es totalmente diferente, no tuvieron absolutamente ningún tipo de contención, incluso gente que conoció Buenos Aires porque les tocó hacer el servicio militar, o sea, muy adentro, donde nosotros después, con las asociaciones y con la Federación de Veteranos de Guerra, yo trabajando en el PAMI, que es la obra social que nos daba el servicio a partir de que cobramos la primera pensión, entramos a viajar en el interior y nos encontramos con un panorama de que había compañeros que se habían volcado a la bebida, eran golpeadores, pero porque no tuvieron la contención. ¿Cómo sobrellevar esto? ¿Cómo llevar esto? No, la sociedad no está preparada, tampoco se hizo mucho al respecto. Todos los gobiernos... Tampoco se intentó. Se naturalizó, como mirá, que... cuando yo vine de Italia, cuando volví de Italia, empecé a tener un problema de oído que terminé perdiendo la audición de este oído. Pero la pasé muy mal, fueron 4 años hasta que me descubrieron el tumor que tenía. Fueron años terribles, porque a mí me agarra vértigo, pérdida de audición, mareos, son 3 síntomas, que síndrome de Meniere. ¿Quiénes sufren el síndrome de Meniere?
personas expuestas a mucho estrés, como los pilotos de los cazas y qué sé yo. Entonces, asociado a esto, cuando yo iba al médico, al otorrino, lo fui a verlos a todos del país, cuando salía que era veterinario de Malvinas, ahí está. El síndrome. Este síndrome de Menier es porque estuvo en Malvinas. Yo nunca me colgué de Malvinas. Estudié 3 carreras, trabajé en 2 millones de lugares, años y años sin tomar un solo día de descanso, queriendo crecer, queriendo producir, qué sé yo. En ese momento Ricardo me dice, hay un anexo 40, se llama, un beneficio que nosotros tenemos a raíz de las posibles secuelas que podamos arrastrar Producto de la Producto de la producto de la guerra. Bueno, Ricardo había hecho ese tramiterío, en ese momento me dice, anda a hacerlo. Entonces lo teníamos que hacer en Campo de Mayo. Hoy, cuando me toca ir a Campo de Mayo, la primera imagen que veo, un montón de veteranos de guerra, parecían zombies. La literal imagen de un zombie, porque los tenían drogados dando vueltas por los campos, por los parques de Campo de Mayo. Eran tan medicados que veías tipos así. Eso no era un tratamiento. A mí se me ocurre mencionarle al tipo que tenía dificultades para dormir y me dio un coso así de patilla para tomar. ¿Vos sufriste alguna herida grave? No. Mejor. No, mi corazón no. Me dejó mi novia en esos años. ¿Y después de la guerra, volviste a Malvinas? No. Me fui a Disney. ¿Y vos, con tu grupo, sí, como Ricardo y tu grupo, se animarían a volver? Él fue 2 veces. ¿A vos todos? Yo fui 2 veces. No, yo no. ¿Pero vos querés? ¿Te gustaría? No me interesa. No es necesario. No. Hoy por lo menos no está dentro de mis prioridades. Dentro de mis prioridades de los últimos 10 años a esta parte es recorrer cada centímetro cuadrado de la Argentina, que es lo que estamos haciendo en moto desde hace mucho tiempo. Así como lo ven, que él mismo lo expresa, que es bastante uranio y todo lo demás, bueno, no sé si él comentó que nosotros hicimos ese secundario juntos, o sea, nos conocemos. Y con él iniciamos el speech que hoy salimos a dar las charlas a la escuela. Con él lo organizamos y él se quedó del lado afuera, me ayudó a armar todo, conseguimos toda la historia y bueno, pero así como también no participa, pero digo, Beto, tengo que ir a la escuela tal, estoy solo. Y bien. Él está. Pero por ahí, o sea. A mí, por ejemplo, venía no acá es algo constante, pero vos lo necesitas y él está ahí. Yo, para que dé una idea, bueno, con esta escuela tenemos un lazo especial, por lo tanto, siempre la mencionamos en la escuela cuando nos entrevistan en otros lados, qué sé yo, siempre hablamos o en la radio, que nos han entrevistado, siempre mencionamos que con ustedes, con este colegio en particular, tenemos un lazo afectivo que es totalmente distinto al de otras instituciones, ¿no? Eso no lo digo por dorar la piel, lo que las entrevistas que nos han hecho. Hacemos todas las caminatas todos los años, estamos en contacto. El colegio ha tratado el tema Malvinas siempre desde un punto de vista amoroso, corazón, y se nota, y nosotros lo percibimos, y por lo tanto, ya cuando él me dijo, tenés que ir a mí me genera un estrés terrible. A él no le puedo decir que no, porque tenemos también nuestra amistad, y entonces yo a él no le puedo decir jamás que no. Entonces voy. Pero a mí me genera un estrés social enorme. Me cuesta salir del bosque. Para lo único que no me cuesta salir es cuando agarramos la moto y viajamos. Ahí soy el primero que sale. Tenemos objetivos de conocer todo. Hoy día nuestro grupo de motos se llama Veteranos y nos ha pasado que en algunos lugares, al saber que somos veteranos, nos entrevistan y bueno, hablamos de Malvinas también en los viajes, ¿no? Y siendo que somos los 4 que formamos el grupo, veteranos y de la nueva compañía que yo, es terapéutico también a su modo
porque podemos hablar de las cosas sin cargarlas de tanto decoración, digamos. Entonces, y ahí uno, después de 30, 40 años, uno se entera de que el otro le está pasando. Yo, en particular, me entero que Jorge no podía dormir. Que a mí me sirvió, porque digo, bueno, no soy el único que no puede dormir, o cosas por el estilo, ¿no? O reírnos también con el tema de Malvinas, también reírnos de anécdotas. Yo saber enterarme de cosas que no me acuerdo, que es lo que suele ocurrirme, no me acuerdo de nada. Porque uno lo borra lo doloroso. No me acuerdo de nada. Yo pensé que era una cosa que me pasaba a mí solo, hasta que, hablando con otro que ¿Te acuerdas cuando estábamos? Los cuatro, a pesar de todo, los cuatro hemos estado, de haber hecho junto el servicio militar, hemos estado en 4 lugares diferentes por completo. Por ejemplo, tenemos a Luis, que es el cuarto. Luis estuvo verdaderamente en el Monte London. En el invierno, yo decía, en el combate, él ya, o sea, por costumbre, tiene que decir, yo conocí el infierno, ¿no? Porque verdaderamente fue el lugar pero que donde... no lo dice haciéndose dramático, lo dice... No, lo dice con mucho sentimiento, porque verdaderamente fue así. Es más, él estuvo, nos pone, cuando ponemos a hablar de nuestra intimidad, él estuvo prisionero desde el 12 de la mañana, que cae prisionero, estuvo en lugares que lo fueron llevando, donde decía, acá está justo en este lugar, contra el Parderón, todos juntos, acá, tranquila. O sea, vivió desde el 12 a la mañana hasta el 14, que lo fueron llevando hasta Puerto Argentino, vivió el segundo de que estaba viendo el lugar donde lo iban a fusilar, porque realmente ellos no decían que no tomaban prisioneros, y el tomar prisioneros le demanda tener gente cuidando a grupos que se arriesgan la vida si uno toma alguna otra. Cuando a nosotros nos toman prisioneros en Puerto Argentino, nos suben a Canberra y que nos trae hasta la Argentina, ellos ya venían en el barco, porque ya los habían subido en otra parte. Él con el grupo de esto, me enteré otro que estábamos charlando, ellos ya venían de prisioneros, digamos, en ese barco que nos tocó venir. Sí, y después, bueno, Jorge y yo estábamos cerca, estábamos aún relativamente a 50 metros uno del otro. Por lo tanto, las vivencias de Jorge y mía son muy parecidas. Los pozos de las bombas diarias que recibíamos caían entre él y yo, digamos. ¿Y cómo era estar ahí? ¿En el pozo? Sí. Bueno, un poco les conté. Nosotros, debido a que teníamos una función, una tarea, una virtud ahí, los bombardeaban. A diferencia de las compañías que estaban en los cerros, que entrarían en combate en los últimos días, nosotros nos bombardearon todo el tiempo. Estábamos desde el mar, estábamos a la distancia que nos podían caer las bombas. Entonces, esta antiaérea, de acá de Mar del Plata, era el blanco de ellos, lo fue durante todo el tiempo, así como otros blancos, ¿no? Entonces, nosotros nos recibieron, nos tapizaron de bombas desde el 1 de mayo hasta el día que terminó la guerra, todo el tiempo. No nos pegaron solamente porque no era que nos tenía que caer una bomba encima, pero la bomba que yo tenía algunas bombas a 10 metros, 15 metros, Jorge lo mismo, que temblaba todo, decía, la próxima era mía, la próxima era mía. En el caso de Luis, que estuvo en el infierno, como él dice, ellos no ligaron ninguna bomba durante todo ese tiempo, porque estaban más adentro de la isla, ¿no? Ellos combatieron cuerpo a cuerpo con los ingleses. Imagínense lo que es. Entonces, como te decía hace un rato, es un estado pasivo. Vos no podés hacer nada al respecto, solamente quedarte en el pozo y esperar que no te caiga. Esa pasividad no es gratis. No, el estrés postraumático es. Exacto, no es gratis. Después los gritos de que quizás algún herido en la oscuridad. Usted imagínese que no hay luces, esto es todo. Todo esto sucede en la más absoluta oscuridad, ¿no? Las luces se generan por las explosiones, por las ráfagas, claro, y por las bengalas que ellos tiraban para tratar de ver también a dónde se dirigían o cómo se posicionaban.
Pero soldado. vos adentro del pozo estabas oscura, te asomabas o... Sí, bueno, a ver. Vos al principio contaste que le mandabas cartas a tu familia, a tu mamá. ¿Las recibían ellos o...? Sí, sí, es más, tengo una anécdota que vale la pena contarla. Una de las cosas que solía hacer cuando me tocaba ir, yo era asistente de un oficial, como les dije, entonces me daban responsabilidades especiales, digamos, ¿no? Entonces íbamos a Puerto Argentino y que yo me bajaba en el correo, retiraba la correspondencia o iba a lugares donde ni el personal que no estaba destinado no podía ser porque te metían preso. Si agarraban a un soldado, un oficial, un suboficial en un lugar que no le correspondía en Puerto Argentino, venía policía militar y te arrestaba como un delincuente. Y bueno, entre las cosas que me tocó hacer en algún momento es retirar correspondencia. Eran bolsas de residuos grandes de consorcio, llenas de cartas, algunas personales. Por ejemplo, yo he recibido cartas de mi colegio primario, del colegio secundario, muchas cartas, ¿no? De chicos, bueno, de familia, lógicamente recibí, y también de mi compañero, yo después agarraba, las separaba y las íbamos repartiendo. Y también recibíamos muchas cartas del soldado desconocido. Claro, anónimo. Sí. Entonces yo agarraba, uno tenía en ese momento que estaba sin hacer nada, digamos, como una ansiedad de tener noticias, de desconectarte, digamos. Entonces llegaban estas cartas que escribían los chicos de los colegios, destinadas al soldado desconocido, de primaria, de secundaria. Entonces, claro, las repartíamos entre los soldados de la compañía, qué sé yo, ¿viste? Era como uno esperaba esas cartas. Sí. Yo las cartas de mi vieja, que yo las leí, releí y releía. Lamentablemente me las sacaron cuando nos tomaron prisioneros en Canberra. Tengo las de mi vieja, las que yo le mandé a mi mamá, pero las que ella me mandó a mí. Y resulta que entre esas cartas algunas contesté. Y bueno, nada, quedó ahí, contesté cartas y ya está. Hace unos años atrás recibo un contacto por Facebook, que yo jamás lo tengo, siempre lo tengo desconectado el Facebook, pero cada tanto por alguna pavada que me quiero contactar con alguien en particular que está en Facebook, lo abro. Una persona que me preguntaba si yo era Alberto Madrazo, veterano de Malvinas. Bueno, le contestó que sí, me dice, bueno, esto es por mi hermana, bueno, mi mujer, no me acuerdo. Tiene una carta tuya que le contestaste cuando estabas en Malvinas, ella tenía 5 años. Se le había escrito a la abuela. Sí, se le había escrito a la abuela. Y bueno, esa carta la atesoró toda la vida y toda la vida fue para la fecha patria a la escuela con su carta del soldado Alberto Madrazo. ¿Lo tienen así? ¿Viste? Sí. Sí, como una reliquia, ¿no? Y la lleva, hasta el día de hoy la lleva a sus hijos y le hacen honor a la carta esa. Y como yo tengo esta ansiedad social, ¿no? No lo va a conocer ahora. Bueno, está bien, muchas gracias, ya está. Mucho más no tenía que decir. Y dice, pero ¿cómo? ¿Viste? Se esperaba que yo hiciera algo más. Bueno, te cuento algo de Malvinas, qué sé yo, ¿viste? Preguntamos, no sé, yo no sabía cómo actuar, por esto esta incomodidad que me genera. Bueno, en un viaje que hacemos con Jorge el Moto, fuimos para Mendoza, esta chica es de Mendoza. Entonces le digo, bueno, mirá, nosotros estamos viajando a Mendoza, cuando estemos cerca te paso a saludar, ¿viste? ¿Qué sé yo? No sabés, estaba re contenta, sí, venga, que me trata de usted hasta el día de hoy. Y bueno, fuimos a hacer unos paseos con Jorge, eran las 3, 4 de la tarde, yo le llamamos hace tiempo. Cuestión de que lleguemos, saludemos y nos vayamos. Y bueno, estábamos ahí en los reyunos, en San Rafael, en la zona de San Rafael. Bueno, vamos, ¿viste? Ya más o menos no era como para escapar. tomarnos mate y seguir viaje, ¿viste? Que tenemos que conseguir un lugar donde dormir. Bueno, nos recibió él con 5 chicos, el marido un divino total, nos atendieron.
tienen un quincho que es como un boliche bailable con dormis, con baño de hombres y mujeres, bueno, lo hicieron que era dormir por supuesto, no, asado, todo. No sabían cómo honrarme y por supuesto Jorge, porque vivíamos juntos, también veteranos, bueno, Mateo también, era un domingo, por lo tanto, como estaba planeado, el lunes iban a trabajar y yo me iba. Pero me quedé mal, digo, lo atendieron bien, no estaba tan loca como yo pensaba. No se quería casar. Sí, no, y no se quería casar, igualmente. Claro, ella siente una conexión emocional conmigo, claro. Porque es una vivencia de que cuando ella es chiquitita. Claro. Ella tenía 5 años, la carta la escribió la abuela. Claro, aparte ella vivió toda su vida con Todo su con esa carta, con carta. una imagen de Alberto, de todo. Pero bueno, igual quedé con una imagen positiva, seguimos Quedó todo escribiendo. Y al otro año, ya con Ricardo ese sumado, fuimos los 3. Ah, muy bien. Y ya también. Ya está, lo dejaste hablando a Ricardo. De la chica. familia, de la familia. No, la familia. Éramos de la familia, sí, ya. La verdad que... Después se divorció y a mí me resultó chocante volver, no fuimos más. Pero ella escribió una carta para mí. Tengo la carta, si la busco en la foto en el momento la encuentro, la que yo le contesté a ella, ¿no? Y después ella escribió una carta sobre mí. Y cuando se la mostré a mi hija, me dice, te conoce al detalle. Dice, dice, te describió perfecto. ¿Y eso qué? Una cosa epistolar, nada más. Ahora, en estos días que fuimos a Entre Ríos, yo a veces subo fotos, videos de lo que estamos haciendo en el viaje, y ella lo vio en mi estado y ahí me escribió. Pero bueno, fíjense lo que son las historias de vida, ¿no? Cómo marcaron a las personas de forma distinta. Ella es adoración, admiración y todo, viste, como un fan de un rockstar. Sí, para ella es el tema Malvinas y el tema del mío, el tema Malvinas. Y así lo tomaron también sus hijos, ¿no? Sí, sus hijos lo mismo. Ella se lo, como se que lo se transmitió. lo transmitió. Sí, porque es una pasión que se siente. Y bueno, es una historia que no me esperaba, digamos, ¿no? Y ya digo, mi poca Y nosotros propensión hemos recibido precisamente de la escuela donde íbamos también a los profesores o los también, directivos nos hacían escribir por los chicos de la escuela para darnos compañía. Y bueno, ahí surgió también algún contacto de quienes nos escribieron, pero bueno, eso fue algo muy especial que pasó. Esta fue una historia así que, porque en el colegio nuestro secundario también. Sí, que le puede pasar a cualquiera, porque Porque viene todavía... acompañado por emoción. Claro. Y uno, cuando ya vuelca la emoción, crea otro lazo. Sí, en este caso fue muy importante. Yo no sé qué cosas juegan en mí, digamos, también para mantener un... Con mis alumnos nunca lo tuve, al contrario, con mis alumnos siempre tuve una cosa emocional muy grande, de amor muy grande hasta el día de hoy, ¿no? Son como hijas, digamos, para mí. Tanto es así que, por ejemplo, cuando me vengo a vivir acá, hacía 10 años que no veía 2 alumnas de las primeras que tuve, mi primera gimnasta. Y me escribe una, me dice, mira, profe, me voy a casar y me voy a vivir a España, pero yo no me quiero ir sin presentarte a mi futuro marido y no me quiero dejar. Y se vinieron las dos con sus parejas solamente para presentarme, antes de casarse y antes de irse a vivir a Europa, su marido. Ese es el tipo de lazo que se genera, ¿no? De cosas. Eso sí, todavía era más o menos sano en esa parte, en esos años. Después ya... Sí, que tampoco estaba mal. Por No, ahí uno... yo juego con la sí, cada uno. En realidad me siento a veces, me conmueve demasiado, me juega demasiado y como que trato a veces de evitar, como cuando empezamos a hablar, ¿no? A veces cosas que me emocionan mucho, es como que... Sí, cada uno Por eso, me cuesta más. por eso también borraste algunas cosas que te afectan. Sí, yo
Mi guerra más que con los ingleses fue con los argentinos. Yo tengo la certeza cuando vinimos, ¿no? Particularmente por esta desatención que la percibí como ruda, digamos, que no merecíamos. La sociedad no está preparada, nunca habíamos hablado así como estamos hablando nosotros en esos años. Esto es una cosa relativamente nueva, que se nos haya abierto un espacio en un colegio, ¿no? Ustedes saben que no entra cualquiera a una escuela, no. Bueno, que hoy seamos parte de la currícula de muchísimos colegios, claro, nuestras conversaciones, que no siempre podemos estar seguros que lo que vamos a decir sea conveniente, porque por ahí hay veteranos que guardan cierta energía violenta, vamos a decir, y por ahí se descargan en una conversación. No sabés cómo va a salir la conversación, ¿no? Y sin embargo, somos parte de la currícula. Nadie nos lo regaló. Hubo veteranos que trabajaron para que ello ocurra, digamos, ¿no? Como las pensiones que hoy tenemos, tampoco nadie las regaló. La gente, cuando ve que vos sos veterano, te reconoce, ellos tomaron el 18 de junio como un día también oficial, nacional, que ellos festejan la llegada nuestra al continente, o sea, a su ciudad, ¿no? Incluso denominaron el día como el día que Madryn se quedó sin pan. ¿Por qué? Porque, bueno, hubo dos barcos que vinieron, que el Canberra era uno en el que vinimos nosotros, que traía alrededor de 4.300 soldados, y el otro, había otro barco más que también traía unos 3.000 y pico más. Y bueno, y ese día ellos, o sea, el pueblo, la ciudad no estaba preparada para recibir tanta gente, y bueno, mate cocido, pan, aparte la gente salió a la calle, se volcó, nos invitaba, más de uno se lo llevaron a la casa a comer, te preguntaban si querías cigarrillos, qué querías, no sé, y en baja, incluso te pedían alguna prenda, algo como para quedarse ellos de recuerdo, que casualmente tengo un amigo de Mercedes, que es también amigo del grupo, que le regaló la frazada, precisamente una frazada que traía corriéndose a un muchacho, entre 4 o 5 chicos. Y él se quedó con la imagen de que eran 4 o 5 chicos y que medio que después se terminaron medio empujando, que la agarró uno y se la llevó, ¿no? Y bueno, entonces le hacen una nota cuando se inaugura este monumento. Y bueno, él cuenta su historia y a la hora llegó el muchacho, el de la frazada, con la frazada, vino a devolverle la frazada y él se quedó asombradísimo y le dice, no, mirá, es tuya, yo te la regalé a vos, la tuviste hasta el día de hoy y quiero que la sigas teniendo. Lo único que te pido es que si alguna vez vuelvo, me la dejes ver nada más, ¿no? O sea, cosas como esas historias que... Y ellos no... Imagínense que toda la gente fue a buscar pan a la panadería y justamente por eso Madryn se quedó sin pan. Y nosotros pasábamos en colectivos, camiones, y la gente a los costados nos daba los panes, ¿no? Y sí, bueno, y en ese muro que hizo, el tema es que en ese momento había un solo lugar donde podían atracar los barcos. El jefe del puerto fue el que nos recibió, ¿no? En ese momento, en el año 82. Y todo fue toda la vida hasta que se jubiló y siguió su hijo adelante, ¿no? Y él siempre tuvo la idea de hacer un muro que tiene 4 metros de alto sí, no más, como 20 de ancho. Y bueno, convocó a todos los artistas, los pintores locales, y hicieron un mural representando ese día precisamente. Y bueno, van a ver todas imágenes del momento expresada por los pintores, ¿no? Y verdaderamente se ve la llegada de los barcos cuando van a atracar al puerto, después se ve que están fotos mismas, ¿no? Los muchachos sentados arriba de un camión donde le están entregando el pan, una mujer con un cuadro, como diciendo, esperando a alguien, ¿no? Y bueno, la verdad que
tiene muchas cosas. Es muy emotivo. Muy sí, emotivo estar y verlo, ¿no? Y bueno, este hombre se los transmitió al hijo y el hijo lo llevó adelante. O sea, él es hoy en día el jefe de puerto. Hay otro espigón nuevo más, donde el puerto es mucho más grande. Era un puerto privado de Aluad, no era de Madrid, o sea, de la ciudad. Y bueno, y hoy llevaron a cabo lo que el padre quería hacer junto con el hijo, lo hicieron al mural. Y bueno, y hoy está, o sea, tienen su día, hoy es un día, un patrio para ellos. Además, es un día, una fecha más, claro, un calendario, como feriado nacional. ¿Cómo se enteró que la guerra ya estaba terminando y qué Lo que estaba terminando cuando me replegué. Yo, como les decía, me había tocado estar en este lugar, no sé si se les conté hasta dónde me tocó estar, pero bueno, es una bahía, una especie de bahía que viene del puerto argentino, unos 8 kilómetros, ¿no? O sea, ahí había un puentecito, ahí ya terminaba. De hecho, con la marea eso aparecía y desaparecía. A mi derecha estaba el ex cuartel de los Royal Marines, que era sede en ese momento de una brigada nuestra, y a la izquierda había una planta potabilizadora de agua, esta Bitubo, que yo les conté, que la antiaérea, y un medio toscano, una construcción así de medio espera, que lo usábamos como enfermería. Nosotros nos metimos en un galpón que se esquilaban ovejas, y ahí hicimos el depósito de comida para la compañía nuestra y para las compañías que estaban en los cerros, que cuando se podía alcanzábamos alimentos hasta ahí y los soldados bajaban a cargar al lomo de hombre, las bolsas de papa, las bolsas de lo que fuere. Un trabajo bastante... Y cuando no hacíamos eso, que Ricardo lo ha dicho más grave, bajaban hasta donde estábamos nosotros caminando y volvían y todos esos kilómetros de subir y bajar al cerro. En ese lugar yo hice el 99% del tiempo que estuve ahí. Cuando, yo no sé, como yo decía, yo no me acuerdo los detalles. Yo sé que en un momento, que coincide con los 2 últimos días, mi jefe me manda a donde estaba a apostarme y que yo elegí el lugar porque fui solo, no me acuerdo detalles de eso, que es cerca donde estaba el Capitán Grau, ¿no? O sea, de este cuartel de los Royal Marines hacia arriba de los cerros me mandan a apostarme para una posible defensa de esa zona. Ahí por primera vez me dan un fusil, yo tenía una PAM. Una PAM es una pistola ametralladora con 2 cargadores, pero como me habían puesto que yo era tirador de FAL, ahí me dan un FAL y me mandan ahí también con 2 cargadores, tampoco me dio mucho. Y ahí pasamos, arriba estaban combatiendo, yo me acuerdo que bajaron se escuchaban los bombardeos, los ataques, ¿no? Los navales. Y me acuerdo de que bajó un soldado, estaba choqueado, mal, no me acuerdo qué cosas dijo y volvió a subir, ¿no? Y cuando vimos que esos soldados empiezan a bajar soldados de ahí, y les repito, no sé en qué momento ni cuánto tiempo hemos estado ahí, pero bueno, en un momento se daba como que ya estaban terminando, los ingleses ya estaban encima. Me empiezo a replegar con un grupo de compañeros, yo creo que ahí estábamos con Olindi, creo, y Francunac, pero en algún momento yo me junto con ellos. Cuando llego al lugar donde tenía que estar mi jefe, donde yo había estado todo el tiempo, no había nadie, se ha venido todas las miércoles. Y entonces me dice mi compañero, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos para Puerto Argentino. Y ahí empezamos a bajar al oscuro para Puerto Argentino. Ahí ya andábamos, ahí en ese momento estaban bombardeando desde Puerto Argentino para los cerros, y de los cerros para la artillería siempre suele estar
mucho más atrás de donde están las compañías. ¿Por qué? Porque son las que tiran sus municiones hacia el enemigo. Claro, nosotros quedamos en el Entre el medio. enemigo estábamos nosotros también, que caían prácticamente, si los ingleses estaban dentro de las compañías propias, y también recibimos el fuego de nuestros propios compañeros. Aparte había dos, teníamos dos cerros o dos montes, uno enfrente del Tumbledon y el otro es el London, y en el medio había como un corredor aéreo y un camino, ¿no?, que llevaba para Monte Dos Hermanos, y solían pasar los aviones por este corredor aéreo, se activaba cuando se daba la alerta roja. Y bueno, cuando él dice que baja este soldado, baja del lado del Tumbledon, y ahí estaba en la punta Sapperhill, que era donde estaba Federico, y había un Roland, que era también esta bitubo que había en ese momento, o un solo cañón, funcionaba con un radar, donde lo detectaba, ya se posicionaban y lo esperaban para dispararlo. Y bueno, los combates siempre fueron nocturnos. De día no había movimiento, ellos no se exponían porque, la diferencia que tenían con nosotros era que nosotros la noche, nosotros teníamos miras telescópicas, ¿sí?, en nuestros fusiles. Ellos sí, tenían incluso descartables. Y esto, por ejemplo... Esta es la virtud. Prepara y tira, digamos. Pero eso lo detecta primero el radar. El radar también es algo que detectan los ingleses, entonces tenían que hacer algunos barridos y apagarlos, porque genera una energía y un lugar que posiciona el lugar de donde está. Entonces, se hacía complicado para nosotros a la noche en el combate. ¿Por qué? Porque cuando mirábamos en el horizonte, que uno podía ver una figura de alguien, lo que hacía éramos poner, por ejemplo, dentro de los cargadores 3 balas comunes y una trazante. La trazante es la que marca el recorrido y que indica más o menos, se ve dónde está tirando la punta es incandescente. Entonces, vos podés ver, porque si no lo juro, ¿cómo sale el Entonces, cada tanto sale una zabal y no sabe dónde va a pegar. No sabe dónde va a pegar, pero así como nosotros vemos dónde va, también el de enfrente está viendo dónde sale. Claro, ¿Sí? sí. O sea, uno no estaba expuesto de las dos maneras, tanto de tirar como de recibir. ¿Sí? Y así volvimos, así fuimos volviendo. En un momento, de las cosas, pocas cosas que me acuerdo, encontramos un contenedor, ¿viste? Imagínense de noche, no me pregunten si eran las 2 de la mañana, las 8 de la noche o las 6, porque no tengo más no tengo ningún sentido del horario. Sé que encontramos un contenedor, hacía frío, y bueno, vamos a acostarnos a dormir acá, decimos, ¿viste? En ese momento éramos 7. Francunario Lindi estaba, no me acuerdo quién. Ellos 2 seguros. Bueno, y en un momento, no sé, ¿viste? Ellos se durmieron, yo me quedé pensativo y les digo, se me ocurre decir, che, acá no estamos seguros. No sé, no me pregunten. Vamos a otro lado. No sé dónde fuimos, pero salimos de ahí. Cuando, bueno, se escucha todo, bombas y qué sé yo, no, bombas fundamentalmente, porque no llegaron a la iglesia a atacar. Cuando estaba saliendo el sol, ya estaba amaneciendo, ya se vio que refresca. Sí. Bueno, volvamos al coso. Cuando miramos así, era un colador el contenedor. Menos mal. Todo perforado. Pero era todo lo habían agujereado de todos lados las esquilas. Lo zafamos de casualidad. Sí. Y la otra anécdota que les dije fue cuando ya era de día y estaba este soldado herido que con este chico Francunar nos juntábamos, lo llevamos a Puerto Argentino y a él lo hicieron volver y yo me quedé con los heridos. Bueno, cuando vamos llegando al pueblo o entramos al lugar donde empiezan a aparecer las primeras casas, ya ahí en medio como que el combate ya pierde la fuerza, no era tan... porque había civiles, ¿no? Incluso ellos mismos llegan a bombardear una casa
donde mueren precisamente 3 civiles producto porque ellos tiraban hacia el lado donde supuestamente estaban los argentinos. Y los mismos ingleses, a veces uno se escondía detrás de una casa y por las señas nos decían, no, a los que vengan de frente, estábamos 50 metros de distancia, lo estábamos viendo. Entonces les indicaban dónde más o menos nosotros podríamos estar, o estábamos esperando o escondidos, nos delataban el lugar de la posición, ¿no? Pero volviendo al tema de hoy, con el tema de que cuando nosotros disparábamos, hay algo que a uno le enseñan, que es el tiro y cambio de posición, que eso es lo que le da la seguridad, que cuando sale una ráfaga, enseguida va a haber una respuesta. Entonces uno al tirar y hacer cambio de posición ya está, o sea, saliendo del lugar donde se había visto que estaba la posición. Sí, ese es un tirador con un fusil liviano. Y más si hay una ametralladora, ¿no? Que una ametralladora se ve mucho más y aparte directamente ya se ve el chorro de balas que va tirando, ¿no? Así que bueno. Un FAL que vos decías recién, sí. ¿Eso es como una ametralladora o tira tiros de a uno? Las dos cosas, podés decidir vos si tira tiro a tiro o ráfaga. Y vos que dijiste que te fuiste con 2 cargadores, ¿cuánto te iba a durar eso? Nada. No sé si... Son 40 tiros. Lo pensé en algún momento. 20 tiros por cargador. No, yo sé que tiraba así tiro a tiro, ¿viste? No, o así, ¿viste que sí? Pan alemán, claro, son uno. Pero eso no, eso es una... Ellos no esperaban ni siquiera que ahí pasara algo, por eso no quedaron ahí. No. Y imagino que ustedes tenían sus posiciones para identificarse dónde estaban y demás, pero verse a ustedes uniformados, a un inglés, ¿eran muy diferentes? ¿Cómo se reconocían que no le vayan a disparar a vos? Vos sabés por dónde estás, pero no por dónde... Aparte, de noche vos no estás mirando a quién, vos estás viendo a una persona, o la silueta de una persona. Lo que sí nos distinguía de día era, ellos tenían, que nosotros algunos teníamos, eran equipos camuflados, y nosotros el verde oliva. O sea, había una diferencia. Más o menos lo podías identificar. Pero los infantes de marina argentinos... Pero eso yo recién lo vi cuando ya era día. Cuando ya había... De noche no lo notás. De noche no lo notás. Únicamente había un solo binocular por compañía con visión nocturna para ver aproximadamente dónde estaban, ¿no? O sea, los que estaban mayormente de avanzada eran los que tenían, por lo que se veía. Bueno, una vez que llegué a Puerto Argentino, caminando, yo no sé cuánto tiempo estuvimos dando vueltas libres, hasta que en un momento los ingleses dijeron, bueno, entreguen el armamento, y formamos la fila y tiramos. Hay fotos de eso cuando estamos entregando los fusiles. Y no sé si antes o después de eso me encontré con Ricardo. Siempre lo cuento como una película romántica, porque ambos pensábamos que estábamos muertos. Y de pronto lo veo caminando ahí, vieron que va corriendo en cámara lenta. Al encuentro con Ricardo. La escena de correr en cámara lenta. No me acuerdo muchas más cosas después que... Vos te encontraste con Ricardo, vos con Jorge ya estabas juntos. No, Jorge no lo vi. Yo sí lo veía a él porque en las ocasiones que bajé a buscar alimentos o municiones, me lo encontraba. Y él, bueno, nosotros arriba cuando teníamos hambre, pasábamos, comíamos de vez en cuando y Beto siempre guardaba algunos paquetes de cigarros, unas galletitas, porque sabía que tarde o temprano en un momento me iba a dar. Como incluso las cartas que mandaba, hubo cartas que mandó mi familia que se la mandaba a nombre de él para Ricardo Castro, para mí, porque él fue el que, mi familia tuvo contacto conmigo por la familia de él, porque él fue el primero que escribió y que mandó cartas. Incluso Beto habló con su papá por radio, sí, su papá era policía, era jefe de comunicaciones del policía. Y con unos radioaficionados, con nosotros había un suboficial que se había llevado, era radioaficionado, y se había llevado el equipo de radio, y mi papá se comunicó con unos radioaficionados
Y a partir de ahí hicieron un puente y puedo hablar con mi viejo estando allá. Sí. Eso antes de mayo. Sí, sí, al principio era como un picnic. Claro, estaban ahí. No, un picnic, pero bueno. Sí, mató. Era una instrucción, era como una instrucción, más o menos. Ya habíamos pasado situaciones de instrucción, no en el frío, no en la sierra, pero no era algo desconocido, digamos. El tener que arreglarte, dormir en intemperie o así en lugares de cosas, comer escaso. El soldado come escaso normalmente, pero no así, claro, no con así. todo eso junto. Yo justamente por el hecho de que le solía atesorar cosas para darle a Ricky o a algún otro compañero, fui tratado de traidor y fui castigado por eso, por mi propio jefe, digamos, ¿no? Porque yo decía, a ver, es lo mismo que ustedes compañeros de curso, vos tenés que comer y vos no tenés que comer, y dice, no, pero ella de otra sección, ella entrevistó a Jorge, así que yo no le voy a dar, era un poco así. Entonces yo a la noche, cuando estaba haciendo guardia, solía agarrar alimentos y les tiraba a estas personas. Pagué esa consecuencia, una estupidez humana que hasta el día de hoy no se la perdono a mi jefe. De hecho, en esa situación no era que estaban en el servicio. Ha intentado contactarme, me ha hablado por teléfono una vez que estábamos en Mendoza, en la casa de un veterano. Yo no quiero ni ver, porque para mí él era grande, nosotros éramos jóvenes. Y él era el jefe, me entregó una oficina. Claro. Y si bien eran las normas o las modalidades, las podés dejar. Yo entré un día, estaba el galpón, imagínense este coso dividido por la mitad, con una chapa así. De este lado estaba una sección que era Arsenales, pero nuestra propia compañía, y de este lado estaba la sección de intendencia, pero eran los dos jefes, eran compañeros de curso, los dos subtenientes. Y yo aprendí a jugar al truco. Entonces, ¿qué hacía? Terminaba de hacer mis cosas, me iba del lado que estaban ellos y jugaba al truco con... Y un día entro al lugar de ellos y lo veo a este subteniente que hoy vive acá en la costa, con 2 o 3 soldados, 4 soldados de él, una lata de 5 litros, cocinando una o 2 papas adentro de la lata. Me dio una angustia ver eso, porque chapa de por medio estaban las otras cosas. Estaba el depósito de comida, ¿viste? Y éramos compañeros. Entonces digo, ¿qué estás haciendo? Digo, bueno, lo que hay. Entonces me voy a ver a mi jefe, del cual yo era asistente, y digo, le digo, ahí al lado tiene que comer. ¿Qué se jodan? Esto, le dicen grasa a los arsenales, ¿qué se jodan estos grasas? Sí, cosas que no las podés entender, que puede ser una cosa y cuando estamos en el servicio. Defensor de causas perdidas. Y bueno, entonces a la noche cuando me tocaba imaginaria, la guardia, agarraba las cosas, me quedaba de acuerdo no sé con quién del otro lado de la chapa y le tiraba paquete de algo, ¿viste? Hasta que me descubrieron. Bueno, te agradecemos un montón, por más sabiendo que te cuesta venir y todo, valoramos un montón que nos prestes tu pedacito de historia. La entrevista que le hacen a Cortázar en el medio español. Lo vamos a buscar. Hay una parte cortita que incluso habla de Cortázar y la mitad de Cortázar y el tema de la soledad. Yo cuando vi esa entrevista dije, me puse esto. Soy yo, digo, voy a Cortázar, que lo admiro, también le pasaba lo mismo. Bueno, yo iba a venir el miércoles pasado, pero no pude porque tuve que ir en auxilio. Me tuve que buscar, me rompió la moto en Zárate, agarré mi camioneta al trailer y el miércoles no vino al viaje y fue parte. Buscar. Así que, bueno, muchas gracias a los dos, a todos los que vinieron, la verdad que... Les damos un aplauso grande. Sí, un Nombre en la mirada, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes.